Durante años, viví en una casa tranquila en las afueras de la ciudad. No era la propiedad más lujosa, pero la paz y la calma que se respiraban en el vecindario me hacían sentir afortunada. Estaba casada con Javier, mi esposo, con quien había compartido la mayoría de mis días desde la adolescencia. Nos conocimos en la universidad, y después de un noviazgo corto, nos casamos. Parecíamos la pareja perfecta, siempre sonriendo, siempre unidos. Vivíamos en una casa de 2 pisos con un jardín amplio y una pequeña piscina. La fachada, de un blanco impoluto, reflejaba la luz del sol, y las paredes rodeaban nuestro pequeño mundo lleno de promesas de felicidad eterna. Sin embargo, al igual que todos los hogares, no todo era tan perfecto como parecía. Y el vecino, él estaba siempre cerca. Nuestro vecino, Sergio, vivía en la casa justo al lado. Al principio, no fue más que una presencia silenciosa, un hombre solitario, de unos 40 años, que siempre caminaba por el vecindario con una mirada pensativa. No tenía pareja, ni hijos, y su vida parecía ser un misterio. Nos cruzábamos con él a menudo en el jardín o en el camino a la tienda, pero nunca hablamos mucho. Sin embargo, todo cambió una noche en particular. Fue un viernes, y como de costumbre, Javier se fue a trabajar tarde. Estaba acostumbrada a que él tuviera reuniones de última hora, y siempre pensaba que era por su trabajo. Pero esa noche, cuando Javier salió, algo cambió. Sergio, el vecino, tocó a mi puerta. Al principio, no pensé nada extraño. Era tarde, sí, pero las luces de mi casa seguían encendidas, y Sergio seguramente había tenido alguna razón para necesitar algo. Le abrí la puerta con una sonrisa amable. «Hola, ¿todo bien?», le pregunté. «Buenas noches. Discúlpame por molestarte tan tarde. Mi perro se escapó y no puedo encontrarlo. Estaba esperando que me ayudaras a buscarlo», me dijo, un poco nervioso. Era una excusa que podría haber sido cierta, y por un momento, pensé que era solo eso. Un vecino pidiendo ayuda. Salí al jardín con él, y comenzamos a caminar hacia la parte trasera de sus propiedades. Había algo extraño en su comportamiento, algo que no pude identificar en ese momento. De repente, noté cómo se acercaba más a mí, de una manera que parecía natural, pero inquietante. «Solo por si acaso, te advierto que tengo una esposa celosa», bromeó, su voz suave. Miré hacia él, buscando algo en sus ojos, pero no encontré ninguna señal de broma. En ese instante, el aire entre nosotros se volvió denso, y un leve temblor recorrió mi cuerpo. No sabía qué esperar. «Lo sé, Sergio. No te preocupes, todo está bien», le respondí, más para calmarme que para él. Finalmente, el perro apareció, corriendo por el jardín. Lo llamé, y Sergio se agachó para acariciarlo, pero en lugar de levantarse después de unos segundos, permaneció allí, mirándome. Esa mirada profunda, que parecía observar algo más allá de lo que mis ojos podían ver. «Te he visto con Javier, y sé que eres una mujer hermosa», dijo con una voz suave, casi como si estuviera susurrando un secreto. Mi corazón dio un vuelco, y un nudo se formó en mi estómago. Mi mente comenzó a trabajar a 1000 por hora, pero no podía procesar lo que acababa de escuchar. «Gracias, pero no entiendo a qué te refieres», respondí, sintiendo como mi piel se erizaba. Sin decir nada más, Sergio se levantó, dio unos pasos hacia la puerta de su casa y se despidió de mí. No me dio tiempo para reaccionar, ni para preguntar qué había querido decir con esas palabras. Volví a mi casa esa noche, desconcertada, y no podía quitarme la sensación extraña que había quedado en el aire. Al día siguiente, Javier volvió a irse a trabajar. Esta vez, sin embargo, no me sentí tranquila en la casa. Cada rincón parecía observarme, cada sonido me hacía saltar. Miré hacia la ventana, y allí estaba Sergio, parado en su jardín, observando hacia mi ventana. Su presencia me inquietaba cada vez más. La tarde pasó, y todo parecía estar tranquilo. Pero cuando la noche llegó, algo cambió nuevamente. El sonido del timbre me sacó de mi rutina. Era tarde, ya casi medianoche. Miré por la ventana antes de abrir, y vi que era él, de nuevo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. «Hola, perdón por molestar», dijo con una sonrisa en sus labios, pero su mirada era fría, calculadora. «He estado pensando en lo que hablamos ayer. Sé que es extraño, pero quiero ser honesto contigo.
Te he observado desde que llegaste al vecindario, y siento que hay algo entre nosotros que no puedo ignorar. Mi mente estaba en shock, y antes de que pudiera responder, él dio un paso hacia mí. No pude hacer nada para detenerlo. Sus labios se acercaron a los míos, y su beso fue suave, pero decididamente posesivo. En ese momento, mi cuerpo reaccionó sin que mi mente pudiera detenerlo. Cerré los ojos, dejándome llevar por la corriente de la sensación. Cuando sus manos se deslizaron por mi espalda, algo en mi interior se despertó. Pero de repente, la realidad me golpeó. Abrí los ojos y me aparté de él bruscamente. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, mi voz temblorosa. Él solo sonrió. Sé que esto no está bien, pero no puedo evitarlo. No puedo dejar de pensar en ti, y sé que tú también lo sientes. La confusión me envolvió, y la sensación de traición me hizo sentir vulnerable. ¿Qué estaba pasando entre nosotros? ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podía estar tan cerca de este hombre cuando, en mi corazón, sabía que lo que estaba haciendo era completamente incorrecto? A partir de ese momento, las visitas de Sergio se volvieron más frecuentes. Cada vez que Javier no estaba, él se acercaba, siempre con una sonrisa, siempre con una excusa. Las palabras "solamente quería hablar" se convirtieron en algo tan familiar como su mirada penetrante. La atracción era innegable, y mi corazón se debatía entre la lealtad a mi esposo y la tentación de lo prohibido. Los días siguientes fueron una tormenta de emociones conflictivas. Sergio se convirtió en una presencia cada vez más constante en mi vida, y aunque trataba de justificar sus visitas como simples momentos de compañía o apoyo, en el fondo sabía que había algo más, algo que no podía seguir ignorando. Cada vez que estaba cerca de él, mi corazón latía con una intensidad que no entendía, y mis pensamientos se volvían oscuros y turbios. Sabía que lo que estaba haciendo era peligroso, y sin embargo, algo en mí me impulsaba a seguir adelante. Una tarde, mientras estaba sola en casa, escuché el timbre. Miré por la ventana, y allí estaba él, una vez más. Esta vez no tenía excusas, no había perros perdidos ni mensajes de ayuda. Solo estaba allí, esperando. A pesar de las dudas que invadían mi mente, sentí un impulso irrefrenable de abrir la puerta. «Hola», dije con una voz que no sonaba como la mía, más baja, más cargada de ansiedad. «Hola», respondió Sergio con su tono suave y persuasivo. No necesitaba más palabras para que el aire entre nosotros se cargara de tensión. Esta vez no hubo gestos amables ni disculpas. Era como si todo lo que había dicho antes fuera solo una fachada, una cortina para ocultar lo que realmente quería. Me invitó a sentarme en su jardín, y aunque intenté resistirme, una parte de mí quería estar allí, en ese espacio que se había convertido en un refugio de mis propios deseos reprimidos. Hablamos de cosas superficiales al principio, pero poco a poco, la conversación se fue tornando más intensa, más personal. Me hablaba de sus frustraciones, de sus deseos, y, por algún motivo, sentí que quería compartir mis propios miedos y aspiraciones con él. «¿Sabes?», comenzó, su voz ahora más suave. «A veces siento que estamos atrapados en vidas que no elegimos. Que vivimos para los demás, para cumplir con expectativas que no nos corresponden. Yo nunca quise estar solo, pero no sé cómo cambiarlo». Sus ojos no dejaban de mirarme, y esa mirada estaba impregnada de una tristeza que me hizo sentir una extraña mezcla de compasión y confusión. «Lo entiendo», respondí, incapaz de mirar a otro lado. Mis palabras salían solas, como si ya no pudiera controlarlas. A veces, siento que estoy atrapada en una rutina que no puedo cambiar. No es lo que imaginaba cuando soñaba con mi vida. «Lo que te pasa es que todavía tienes miedo de ser tú misma», dijo, acercándose un poco más. Su cercanía me hizo sentir vulnerable, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí anhelaba estar más cerca de él. No podía evitarlo. Sentí como mi cuerpo respondía a él, como si todo mi ser estuviera alineado con la energía que emanaba de su presencia. Sin pensarlo, sus manos tomaron las mías, y una oleada de calor recorrió mi cuerpo. «Déjate llevar», susurró, y aunque mis pensamientos gritaban que debía detenerme, mi cuerpo ya estaba en otro lugar. Sus labios encontraron los míos, y el beso fue como una explosión, intensa y cargada de una pasión que no conocía. No podía pensar, no podía razonar. El deseo me dominaba por completo. La puerta del jardín estaba abierta,
y la brisa suave de la tarde acariciaba nuestras pieles mientras sus manos se deslizaban por mi cuerpo, despojándome de las barreras que había construido durante años. Me sentía completamente fuera de control, y, por primera vez en mucho tiempo, algo en mí se sentía vivo. Pero al mismo tiempo, el peso de la culpa me asfixiaba. Mi mente me gritaba que era un error, pero mi cuerpo respondía de una manera que no podía detener. El sonido de un coche que se estacionó frente a la casa me hizo sobresaltarme. Mi corazón dio un vuelco. Era Javier. Rápidamente me separé de Sergio, mi respiración entrecortada. No, 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 susurré para mí misma, y me senté en el borde de la silla, intentando recomponerme. Mis manos temblaban mientras trataba de ocultar la emoción que todavía me recorría el cuerpo. Sergio, a su vez, se levantó y caminó hacia la puerta sin decir una palabra. Ya no había necesidad de hablar. Todo lo que necesitábamos saber estaba en el aire, cargado de promesas rotas y deseos prohibidos. Cuando Javier entró, su rostro no mostró ninguna sorpresa. Sin embargo, algo en sus ojos me hizo sentir aún más culpable. No dijo nada, solo se acercó lentamente y me miró fijamente. ¿Todo bien?, preguntó con una calma tensa que no entendía. Sí, respondí, incapaz de mirarlo a los ojos. Todo está bien. Pero no lo estaba. Nada estaba bien. La mentira había comenzado a tomar forma, y yo ya no sabía cómo detenerla. Sergio había cruzado una línea, y yo también lo había hecho. La promesa de una vida tranquila, de un matrimonio sólido, se estaba desmoronando frente a mí, pero era imposible detener lo que ya había comenzado. Esa noche, Javier se acostó a mi lado como siempre lo hacía, pero algo entre nosotros había cambiado. No hablábamos. Nos quedamos en silencio, cada uno atrapado en sus pensamientos. Yo pensaba en Sergio, en la atracción que sentía por él, en cómo mi vida había dado un giro inesperado y peligroso. En los días siguientes, la tensión entre Javier y yo creció. Ya no era la misma. Estaba más distante, y él, aunque nunca me lo dijo abiertamente, comenzaba a sospechar algo. Cada vez que volvía a casa, veía en sus ojos una mezcla de incertidumbre y desconfianza. Por mi parte, las visitas de Sergio se volvieron más frecuentes. Cada encuentro, aunque cargado de deseo, también era un recordatorio de la mentira en la que me estaba hundiendo. Una tarde, después de varias semanas de encuentros furtivos, Sergio apareció en la puerta de mi casa de nuevo. Esta vez, sin embargo, las cosas iban a ser diferentes. No venía solo para hablar o para buscar consuelo. El aire estaba cargado de algo mucho más intenso. Tenemos que hablar, dijo con firmeza, entrando sin esperar una invitación. No puedo seguir con esto. Necesito saber si lo que estamos haciendo tiene algún futuro. ¿Es solo un juego para ti o realmente quieres que esto sea algo más? Sus palabras me golpearon con fuerza. El futuro. ¿Qué futuro podría haber entre nosotros? ¿Cómo podía pensar que algo tan equivocado pudiera ser el principio de algo real? Pero en mi interior, las dudas seguían creciendo. Algo dentro de mí me decía que necesitaba dar el siguiente paso, que no podía dejar que esta oportunidad se desvaneciera. Mi corazón se aceleró. No lo sé, murmuré, temerosa de la respuesta que él podría dar. No sé qué quiero, ni lo que está pasando. Entonces, es hora de que decidas, dijo, acercándose a mí con determinación. Oh Javier, oh yo. El aire entre nosotros estaba cargado de una tensión tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Sergio me miraba con una mezcla de deseo y desafío, esperando una respuesta que no sabía si podía o quería dar. Mis pensamientos eran un caos, pero algo dentro de mí, un impulso primitivo y prohibido, me decía que debía tomar la decisión de una vez por todas. Sin embargo, el miedo a lo que pudiera perder me mantenía anclada al lugar. ¿Qué vas a hacer, entonces?, dijo Sergio, su tono más grave, más cercano. La pregunta no solo era una invitación a tomar una decisión, sino un reto en su mirada. Mis piernas temblaban, pero me negaba a ceder ante el miedo. Lo que quiero, murmuré, sintiendo como mi respiración se aceleraba. Lo que quiero, es algo que no puedo tener. Pero esa contradicción solo hizo que la atracción entre nosotros fuera aún más intensa, más peligrosa. Sergio dio un paso hacia mí, y sin pensarlo, lo dejé hacer. Mis manos se aferraron a su camisa mientras él me miraba fijamente,
despojándome de la fuerza que me quedaba. En un suspiro, sus labios volvieron a los míos, esta vez con más urgencia. El roce de su boca sobre la mía me hizo perder cualquier rastro de autocontrol. La conexión entre nuestros cuerpos era eléctrica, y ya no me importaba lo que sucediera después. Ya no podía pensar en Javier, ni en las consecuencias, ni en el matrimonio que, en ese momento, parecía estar tan lejano y distante. Sergio me empujó suavemente contra la pared. Sus manos no tardaron en explorar mi cuerpo, recorriéndolo con la certeza de que ya sabía lo que quería. Las caricias se volvían cada vez más atrevidas, más intensas, y yo, atrapada entre el deseo y la culpa, me entregaba sin poder detenerme. Sabía que lo que estaba haciendo era un error, pero la lujuria que sentía era tan abrumadora que no podía resistirme. Mis sentidos se disparaban, mi piel ardía bajo sus manos y mis labios respondían a los suyos con la misma necesidad. «Sabes que no puedo dejar de pensar en ti», dijo Sergio en un susurro, sus manos levantando lentamente mi vestido. La sensación de su toque en mi piel me hacía perder el sentido, pero sus palabras me hicieron estremecer. «Y yo tampoco», respondí, sin atreverme a mirar sus ojos. La vergüenza y el deseo se mezclaban de una manera peligrosa, pero ya no podía parar. A medida que las caricias se volvían más audaces, me encontré flotando en un mar de sensaciones que me arrastraban sin compasión. La intimidad que compartíamos era más que un simple roce, era una necesidad de explorar lo prohibido, de sentir algo nuevo y desafiante. Los límites que había mantenido en mi vida se desmoronaban, y en su lugar, solo quedaba la excitación que se había apoderado de todo mi ser. «¿Estás segura de que quieres seguir con esto?», susurró Sergio, su respiración cálida en mi cuello. «Porque si cruzamos esta línea, no hay vuelta atrás». Sus palabras me hicieron vacilar por un instante. El remordimiento me golpeó con fuerza, pero al mismo tiempo, el deseo crecía como una llama imposible de apagar. Mi cuerpo temblaba de anticipación, y sentí como sus dedos deslizaban mi ropa, eliminando cualquier barrera entre nosotros. Quiero sentirlo», murmuré, sin poder detener lo que estaba sucediendo. Las palabras salieron de mi boca como una súplica, y su respuesta fue una caricia que me hizo cerrar los ojos, dejándome llevar completamente. La pasión que compartimos esa noche no fue solo un simple encuentro físico, sino una rendición total al deseo y a la tentación. Cada beso, cada caricia, cada toque se sentía como una explosión que no podía controlar. El tiempo parecía haberse detenido mientras nos fundíamos en una mezcla de placer y transgresión. Sin embargo, al final de la noche, cuando la calma volvió a invadir la habitación, una parte de mí sabía que esto no quedaría ahí. La línea que había cruzado no se podía borrar, y aunque el arrepentimiento se asomaba, la satisfacción física que había experimentado me dejó un sabor agridulce, una sensación de que algo más había nacido entre nosotros. Y entonces, solo quedaba una pregunta en mi mente: ¿sería capaz de seguir ocultando este secreto, o el deseo se volvería algo incontrolable? La noche se alargó y el silencio entre nosotros se hizo pesado. Sergio se había ido, y yo permanecí en el salón, de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera sin ver nada en particular. La luna iluminaba mi jardín, pero lo único que veía era la confusión en mi mente. Había cruzado una línea que nunca imaginé cruzar, y aunque en mi cuerpo aún sentía la calidez de lo que habíamos compartido, mi alma estaba rota en 1000 pedazos. Al día siguiente, la casa parecía aún más silenciosa. Javier no dijo nada. Llegó, se sentó en el sofá, y por un instante, nuestras miradas se cruzaron. Pero no dijo una palabra, como si ambos estuviéramos atrapados en una realidad que ninguno de los dos quería aceptar. Sabía que las mentiras ya no podían seguir siendo parte de mi vida. La presión de vivir con esa culpa y el temor de que Javier descubriera lo que había hecho me hacían sentir atrapada. No sabía cómo confrontarlo, ni siquiera cómo decirle que había algo roto entre nosotros, algo que quizás no se podía reparar. Esa tarde, mientras Javier estaba en el trabajo, recibí un mensaje de Sergio. La notificación en mi teléfono me hizo temblar. «Nos vimos anoche, pero no puedo dejarlo así. Tenemos que hablar». Su mensaje me dejó inquieta, y aunque sabía que lo que estaba haciendo era erróneo, algo en mi interior me decía que no podía huir de lo que había comenzado. Decidí responder. «¿Qué quieres hablar?», escribí, mi dedo temblando mientras tocaba la pantalla. «Lo que pasó entre nosotros»,
contestó él casi al instante. Sé que esto no es fácil, pero tenemos que definir qué es lo que realmente queremos. Esas palabras, tan simples y directas, me hicieron sentir que el abismo entre lo que había hecho y lo que deseaba era aún más grande. ¿Qué quería? ¿Qué buscaba en todo esto? No tenía respuestas claras, pero la certeza de que algo dentro de mí había cambiado me quemaba como una llamarada. Al caer la noche, sentí la necesidad de salir, de despejar mi mente. Cuando llegué al parque cerca de mi casa, vi a Sergio sentado en un banco, esperándome. La manera en que me miró me hizo sentir vulnerable, pero a la vez, algo en su mirada me decía que todo lo que había pasado la noche anterior no había sido un error para él. «Hola», dijo suavemente mientras se levantaba al verme acercarme. «Hola», respondí, intentando sonar tranquila, aunque mi voz traicionaba mis emociones. Nos sentamos en el banco, a una distancia justa, pero la tensión seguía en el aire, palpable. Ninguno de los dos decía nada, pero la atracción que sentía era innegable. «Lo que pasó, no fue algo que esperara, pero no me arrepiento», dijo Sergio, su voz suave pero firme. Lo miré, buscando las palabras adecuadas, pero no las encontraba. No sé qué hacer. ¿Lo que hicimos, tiene algún sentido? ¿O fue solo un impulso? Tal vez fue más que eso, respondió. A veces, lo que sentimos no tiene lógica, pero está ahí. No podemos ignorarlo. Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Era eso lo que realmente sentía? ¿Era todo solo una fantasía de un momento o algo que realmente había tocado algo más profundo dentro de mí? Sergio, yo no sé cómo manejar esto, admití, mi voz quebrada por la confusión. No puedo seguir viviendo con esta mentira. No sé si estoy haciendo lo correcto. Él asintió, comprendiendo. No puedo decirte qué hacer, pero lo que quiero que sepas es que no estoy buscando un juego. Lo que pasó, para mí, fue real. Miré al horizonte, sintiendo el peso de sus palabras. Había estado buscando respuestas durante tanto tiempo, pero nunca imaginé que las respuestas llegaran de esta manera, tan inesperada y transformadora. Necesito tiempo, dije finalmente. Necesito entender qué está pasando dentro de mí antes de tomar cualquier decisión. Lo entiendo, respondió con una sonrisa tranquila. Pero cuando estés lista, estaré aquí. Esa noche, cuando volví a casa, me senté en la cama, mirando la oscuridad que me rodeaba. Sabía que lo que había sucedido con Sergio no podía ser borrado. Tampoco podía ignorar que había algo en mí que había despertado, algo que nunca antes había sentido. Pero, al mismo tiempo, el amor y la lealtad que sentía por Javier me mantenían atada a una realidad que ahora se sentía distante. Lo que había comenzado como una simple atracción había desbordado todos los límites que alguna vez imaginé, y ahora, la única verdad era que no podía escapar de mis propios sentimientos.